Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta charla eh, para darle la bienvenida a lo que es la categoría eclesial de bandera azul ecológica, para que puedan conocer sobre esto y así los invitamos a que se animen a poder inscribirse el próximo año y con sus parroquias y entonces así puedan empezar estos procesos. Eh, Le damos la bienvenida al padre David Solano. Él es el delegado episcopal de la Pastoral Social Caritas de la Arquidiócesis de San José y también es miembro del equipo nacional del programa Bandera Azul Ecológica como representante de la conferencia episcopal. Así que adelante, padre. Bueno, buenas noches, un saludo a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes esta noche, después de muchos intentos, ¿verdad? Y poder tener un espacio para compartir juntos la experiencia de conocer la categoría eclesial ecológica de este programa de Bandera Azul. A ver si logramos compartir pantalla y estar ya con nuestro tema. Decirles un poquito quién soy yo, ¿verdad? Ya me presento, soy el delegado episcopal para la Pastoral Social Caritas en la Arquidiócesis de San José. Eso lo que quiere decir es que yo hago las veces del arzobispo en todo el área social y desde hace casi 7 años. Además, soy sociólogo de profesión, docente universitario en la U Católica y en la Universidad de Costa Rica y soy parte del equipo ampliado o la comisión ampliada de la región de Cáritas para América Latina y el Caribe, particularmente en este eje de trabajo de ecología integral. Inicié el servicio el 1 de noviembre y se supone que es por 4 años, ¿verdad? Entonces estamos allí recomponiéndonos como equipo porque pues, salió el referente anterior, que es el nombre técnico que se usa en Cáritas, y me eligieron a mí. Y pues salieron algunos, entraron otros y todavía hace unos 15 minutos estábamos recomponiendo los miembros del equipo. Entonces es un trabajo a nivel regional donde evidentemente el programa Bandera Azul Ecológica tendrá un espacio particular por una convicción que tenemos quienes trabajamos en ese programa, que es que este programa ayuda a ordenar los procesos de las organizaciones, de las empresas, de las familias y de las organizaciones eclesiales. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar este espacio que tiene que ver con el programa Bandera Azul Ecológica y particularmente con la categoría eclesial. Por eso las siglas que Johanna nos comparte ahí, ¿verdad? PBAEE, Programa Bandera Azul Ecológica, categoría eclesial. Resumimos en siglas ese nombre tan largo y contar un poquito, ¿verdad? Del programa, pues es un programa que nació en Costa Rica y alrededor de 1995. Más adelante voy a profundizar en eso. Así que ya tenemos rato de andar caminando como programa y como todo proceso en la vida de la sociedad, pues ha ido creciendo paulatinamente. ¿Qué impulsa a quienes conformaban hasta el año 2015 la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica a plantear una categoría estrictamente eclesial? Bueno, hay que ser muy honesto, el impulso viene del Papa Francisco y de su encíclica Laudato Si, que se convierte, ¿verdad?, en una provocación para creyentes y no creyentes, particularmente desde el 2015 nos hemos dado cuenta que esta encíclica del Papa Francisco, dirigida a cada persona que habita el planeta Tierra, es una encíclica que tuvo mayor impacto y mayor recepción fuera de la vida de la Iglesia que hacia adentro. Pero en esa provocación, ¿verdad?, de esta carta encíclica que tiene como tema sobre el cuidado de la casa común, asuntos relacionados con la ecología y el desarrollo pleno del género humano. Y a mí me encanta decir eso porque en la opinión pública se ha dicho que Laudato Si es el primer documento sobre ecología de la Iglesia y eso no es cierto.
El primer documento estrictamente de ecología en el magisterio social de la Iglesia es de San Juan Pablo II, un mensaje para una Jornada Mundial por la Paz que se celebra el 1 de enero de todos los años, que tuvo como tema la ecología, 1991. Y cuando uno estudia el magisterio social de la Iglesia, en todo el camino, desde 1891, con aquella encíclica primera, Rerum Novarum de León XIII, se comienza a tocar la temática ecológica. Lo que va cambiando hasta llegar a Laudato Si es la perspectiva con la que nos aproximamos a esa temática. Y en Laudato Si la perspectiva cambia bastante, ¿verdad? Pero la provocación es esa encíclica. 24 de mayo del 2015 se publica la encíclica. Fecha fácil de recordar para los que somos católicos, 24 de mayo, Día de María Auxiliadora. Entonces uno relaciona y se acuerda que allí se publicó Laudato Si hace 8 años. Y en agosto de 2015, un grupo de personas, miembros de la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul, se dirigen a la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, siempre hay una en agosto, y les presentan eh, el germen de esta categoría para que los obispos la aprueben y comience a trabajarse en principio en las organizaciones católicas. Y digo en principio porque luego vamos a ver cómo se abre la perspectiva, ¿verdad? Laudato Si se convierte en una provocación porque invita a emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social que facilite los procesos de decisión transparentes. Y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y por supuesto teológico. Yo creo que en esta época que nos está tocando vivir a nosotros, la teología de la creación tiene que buscar nuevos caminos para ayudarnos a plantear desde el ser creyente esa base teológica que nos lleva a cuidar la casa común. Pero bueno, esa es la provocación de Laudato Si, llevarnos a un diálogo honesto y profundizar en cada uno de esos campos. ¿Qué ofrece Laudato Si en 2015 y qué sigue ofreciéndonos hoy? Bueno, una oportunidad que se coloca en un momento particularmente clave. La encíclica viene a responder a los efectos que el proceso de globalización ha tenido en nuestra casa común. Uno de esos efectos es lo que el Papa Francisco llama en la misma encíclica, en el número 18, la rapidación o el aceleramiento de la vida cotidiana. Entonces el Papa va a ir tocando como la globalización con sus avances tecnológicos, con la búsqueda del crecimiento económico y el uso excesivo de los recursos disponibles en el planeta, hemos generado cada vez más desechos y hemos impactado cada vez más el planeta al punto de poner en peligro la propia vida humana. Lo curioso de Laudato Si, ¿verdad? Y ayer que circulaba la noticia de que el Papa no va a poder estar en la COP28, es que el Papa publica la encíclica unos meses antes de la cumbre sobre cambio climático, la COP de París, en 2015. Y entonces, para mí allí hay una oportunidad de un pensamiento estratégico, ¿verdad? No podemos olvidar que Francisco es jesuita y que los jesuitas tienen una amplia trayectoria, entre comillas, militar en su formación. Y en ese ser de tradición militar, pues tienen mucho pensamiento estratégico. Y el Papa suelta ahí Laudato Si, justo para generar un impacto en los decisores, como decíamos en la transparencia anterior. ¿Qué más nos plantea Laudato Si? Bueno, ha recibido muchas críticas todavía hoy, ¿verdad? De grupos negacionistas del cambio climático y grupos con claros intereses económicos. Y pues ha sido una encíclica. Y lo que les decía ahora, para mí Laudato Si ha sido mejor recibida fuera de la iglesia que dentro de los muros de la iglesia. Y eso tiene pues que ver con cómo la iglesia va creciendo en su conciencia y en su toma de posición ante la situación ecológica. Hay una cosa interesantísima, ¿verdad? Muy original de la encíclica Laudato Si, que es no separar, sino considerar al ser humano en sus múltiples interrelaciones e interdependencias y no separar la causa de la tierra de la causa de los pobres, numerales 10 y 11. Es una sola crisis, dirá el Papa, ¿verdad? Y los que estamos aquí ya nos conocemos más.
la encíclica, pero nada más una pasadita rápida, ¿verdad? ¿Qué se propone Francisco? Bueno, unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, dos palabras claves del magisterio social de la Iglesia. Crecer en la convicción que el Creador no nos abandona. También confiar en que la humanidad todavía posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común y que la protección de esta casa debe ser compartida por todos los habitantes del planeta, reconociendo que hay actitudes que obstruyen ese proceso de cuidado de la casa común, como la negación, la indiferencia, la resignación y la confianza ciega en la técnica y en la tecnología. De hecho, el Papa dice, no se puede resolver todos los problemas de la humanidad solo con tecnología, ¿verdad? Y el concepto clave propone una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas de la situación ecológica. Es que esa conexión es importantísima. ¿Y por qué digo que es importantísima? Porque cuando veamos los parámetros del programa Bandera Azul Ecológica en la categoría eclesial, quienes hemos venido trabajando en él, estamos intentando caminar a esa concepción de la ecología integral. Pero este concepto no es un invento propio del Papa Francisco. Él lo acuña, lo toma y le da, voy a decirlo así, le da más carne, ¿no? Le da más carne en el sentido de que le pone un montón de elementos que necesitamos trabajar en la vida de la sociedad de esa época. Pero el concepto primero surge de la mano de un filósofo político, teólogo de los años 60, 70 en América Latina que se llama Hugo Asman. Él es el primero que plantea el concepto de ecología integral. Después de Hugo Asman, pasa el tiempo, ¿verdad? Y hay un documento, y es la primera vez que aparece la expresión ecología integral en un documento del Magisterio de la Iglesia. Es un documento de la Comisión Teológica Internacional. Esta comisión reúne a los teólogos más destacados de todo el planeta que le ofrecen a la Santa Sede unas líneas de reflexión, de profundización. Bueno, en 2008, el Papa era Benedicto XVI, ¿verdad? En 2008, con el papado de Benedicto XVI, hay un simposio de esta Comisión Teológica Internacional que tiene como objetivo plantear las coordenadas o los ejes de una ética universal. Y en ese documento sobre una ética universal aparece por primera vez la expresión ecología integral en un documento del magisterio de la Iglesia. Pero esa expresión viene recogiendo el interés de la Iglesia, primero por la ecología meramente ambiental, ¿verdad? Que más o menos nos dura ese interés desde 1891 hasta los años 70 del siglo pasado. Luego viene a esa ecología meramente ambiental, se le suma una ecología humana. El que acuña esa expresión es San Juan Pablo II en todo su magisterio y en ese documento del año 91 particularmente. Y después de ese hablar de ecología humana, entonces se habla de una ecología social y ya es Benedicto XVI en Caritas in Veritate el que plantea la perspectiva de una ecología de distintas dimensiones. Francisco le agregará la ecología de la vida cotidiana y desde ahí la ecología cultural, la economía ecológica y las distintas dimensiones de esta ecología integral. Pero el concepto aparece mucho antes y se usa en la Iglesia en 2008 ya por primera vez. Entonces es un concepto que se viene trabajando de acuerdo a cómo la Iglesia vamos viviendo la apropiación y la conciencia y el interés por las cuestiones del desarrollo y ecológicas. El concepto clave es ese, ecología integral en la encíclica, ¿verdad? Planteando el Papa, ¿verdad? La gran disyuntiva que tenemos para construir el futuro del planeta, de los más pobres en el planeta y de las nuevas generaciones. Entonces, ya la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia con el Papa Francisco y con Benedicto XVI un poquito antes, empiezan a decir, a ver, el tema de la justicia como valor de la doctrina social de la Iglesia tiene que extenderse hacia la justicia intergeneracional. Y entonces el Papa allí nos plantea, ¿verdad?, cuál es el futuro del planeta y qué estamos haciendo los seres humanos.
Con ese preludio rápido de Laudato Si, yo sé que es más larga y que le podemos sacar más jugo y podemos conversar más de la encíclica, pero con ese preludio rápido, entonces llegamos al programa Bandera Azul Ecológica en la categoría eclesial, que como les dije, ¿verdad? Nace en 2015, en agosto, pero previo a eso, existe en Costa Rica el programa Bandera Azul Ecológica. Algunos de nosotros, de los que estamos en esta reunión, nos acordaremos de cuando comenzó el programa Bandera Azul Ecológica con la categoría playas. Fue la primera categoría que se creó. Y entonces, ¿verdad? Llegábamos a una playa y observamos, como en la fotografía que está allí a mano derecha, la bandera ondeando en la playa y nosotros decíamos, esta playa es segura para bañarse, es limpia, tiene condiciones sanitarias. Bueno, ¿qué pasa con Costa Rica en 1996? Bueno, en 1995 en España, el doctor Darden Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas, está en España haciendo una pasantía y conoce el programa Bandera Azul. Y conociendo el programa Bandera Azul se interesa, lo estudia y se trae la idea para Costa Rica y en el año 96 se comienza a implementar en Costa Rica el programa Bandera Azul Ecológica. Y ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entre el de España y el de nosotros. Hay una ecología de por medio, ¿verdad? ¿Qué es el programa? Un galardón o un distintivo que se otorga, importantísimo esto, anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes del país. Ese es el programa en grandes rasgos, ¿verdad? Que nace en 1996. ¿Cuántas categorías del programa hay? No las voy a leer todas porque si no, no terminamos, ¿verdad? Hoy por hoy hay 20 categorías aprobadas para funcionar en el país. Uno de los grandes desafíos, ¿verdad? En clave de ecología integral para nosotros los que somos creyentes y los que hemos leído Laudato Si es cómo nos conectamos esas 20 categorías. Y créanme que esa es una de las luchas que yo tengo en la Comisión Nacional, ¿verdad? Comenzar a articular el trabajo de distintas categorías que estamos en un mismo territorio trabajando por el cuidado de la casa común pero desde distintos énfasis. Entonces allí venimos trabajando en cómo ponernos de acuerdo, cómo conectar procesos, cómo poder involucrar personas de distintas categorías. Son 20 categorías. Una de ellas, aquí está bajito, ¿verdad? Es la categoría eclesial ecológica. De esas 20, ¿verdad? Una es la nuestra. ¿Cuál es el objetivo de esta categoría? El objetivo es incentivar a organizaciones eclesiales ecológicas, atención, iglesias de todas las denominaciones religiosas, en crear espacios de encuentro común, promoviendo un desarrollo socioambiental con criterios donde se minimice el riesgo provocado por los efectos del cambio climático, mediante una gestión integrada de los recursos naturales que genere un efecto multiplicador en sus centros de evangelización. Y quiero llamar la atención en eso, ¿verdad? La categoría está dirigida a cualquier comunidad de cualquier denominación religiosa. ¿Fiel a qué? A los destinatarios de la encíclica, todos los habitantes del planeta. Y de hecho, en el curso de los años, pues hemos tenido comités de iglesias cristianas no católicas participando. En este año, ¿verdad? Que el 2022, que se galardonó en 2023, en 2022 tuvimos dos comités de organizaciones que nacen en el mundo cristiano no católico, premiadas. Entonces, allí hay una apertura de miras, ¿verdad? De quienes plantearon la categoría en el inicio, que particularmente son las personas que están aquí en la foto, ¿verdad? Ustedes ven aquí abajo, en la fotito de abajo, el señor de corbata es el doctor Darnell Mora presentándole a los señores obispos de la conferencia episcopal que están hacia el fondo la categoría para que la aprobaran en el año 2015. Y acá en la otra foto pues está don Roberto Fonseca Chanto, que sigue trabajando animosamente apoyando muchos comités. Está doña Flora, que ya se nos jubiló, don Darner, que todavía sigue por allí, y algunos otros que fueron los que tuvieron la idea inicial de plantearle a los obispos una categoría eclesial ecológica. ¿Qué supone el programa Bandera Azul Ecológica? Bueno, hay unas etapas, ya dijimos, es año con año y hay unas etapas a lo largo del año.
La inscripción para participar se hace normalmente entre el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de cada año. En la infografía que está ahí dice 2022 porque fue la que utilizamos en la pastoral social para motivar a la gente el año pasado, ¿verdad? El periodo de inscripción, esos primeros 3 meses. Una vez inscritos, ¿qué se inscribe? Un comité de personas en la parroquia, en la institución, que quiera llevar adelante el programa. ¿De cuántas personas? A ver, 3, 5. Nosotros siempre recomendamos que en el comité esté involucrado el sacerdote de la comunidad, si es una parroquia, o el responsable de la institución, si es un colegio católico, que se involucre en el comité, no que sea el que dirige el comité, pero sí que esté involucrado allí, ¿verdad? Ese comité de 3, 5 personas, puede ser más, pero el ideal es que sean pocos para que se puedan poner de acuerdo con mayor facilidad. Se inscriben con el comité en la página web del programa. El primer momento es un diagnóstico inicial, hay un formato para hacer ese diagnóstico inicial en la página web del programa que se puede obtener desde internet, ¿verdad? Y si no, al final, pues, como recogemos información de ustedes, podemos hacerles llegar los instrumentos. El diagnóstico inicial tiene como fecha límite de entrega el 30 de abril de cada año. Los comités que participan por primera vez deben elaborar el diagnóstico considerando el consumo eléctrico, el consumo de agua y todo lo demás del año anterior. Y entonces el diagnóstico inicial siempre hay que hacerlo. Una pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? Es que somos de primera vez, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, busquen la información, estamos en 2023, ya ahora tiene que inscribirse en 2024. ¿Qué información va a poner en el diagnóstico? La información que encuentre, literalmente es así, que encuentre y que pueda ubicar en las partes del diagnóstico del año 2023. Luego tienen tiempo de crear un plan de trabajo, ¿verdad? Que pues debe llevar actividades irresponsables siguiendo los parámetros obligatorios que vamos a ver más adelante. Y el informe final uno lo entrega entre el 1 de enero y el 15 de febrero del año siguiente. De manera que cierra actividades a 31 de diciembre, ¿verdad? Y recopila información en el informe final para entregar entre el 1 de enero y el 15 de febrero de cada año del año en el que participó. Normalmente la entrega del galardón se hace en un acto de premiación todos los años en torno al mes de mayo, ¿verdad? Este año tuvimos que colocarlo hace unos 22 días por un asunto práctico, ¿verdad? No habían fabricado las banderas y como pueden ver la fotito de la bandera ahí, ¿verdad? Pues cada bandera lleva el año, arriba lleva unas estrellas que ahorita explicamos qué es eso, y a veces las estrellas no todas son blancas, sino que hay de otros colores, y entonces la fabricación de las banderas se puede retrasar hasta por cuestiones de presupuesto, y entonces, pues este año tuvimos que hacer el premio, la premiación hace unos 22 días. ¿Quiénes participan? Como dice esa infografía, iglesias, conventos, templos, cultos religiosos, organizaciones eclesiales, centros de evangelización y otros centros ecuménicos o de cualquier otra religión. Ya yo les mencionaba que han participado iglesias cristianas no católicas y han ganado el galardón. También han participado comités del programa fuera del país. Así que tengan en la memoria, ¿verdad? Un convento franciscano en El Salvador hace 2 años participó, sigue participando cada año, porque eso es lo interesante, ¿verdad? Se va participando cada año se va mejorando. El Liceo de Cervantes en Barranquilla, Colombia, de hecho, les enviamos las banderas hace 22 días a Barranquilla y ya las recibieron. Y entonces, como pueden ver, participan muchas organizaciones de corte religioso y en el caso de la Iglesia Católica de corte eclesial. El diagnóstico inicial, ¿verdad? Cada comité local pro bandera azul ecológica debe realizar un diagnóstico inicial o establecer una línea base sobre los aspectos relacionados con los parámetros obligatorios y complementarios de su parroquia, culto o centro evangelizador, en donde se debe incluir, entre otros aspectos, el número de filiales y la cantidad de templos o centros de oración que quieren que participen. Y aquí voy a ser muy claro, es eso, ¿verdad?
Recuerdo hace unos años cuando un párroco de una de las parroquias más grandes de la arquidiócesis, de esas que tienen 50 y tantas filiales, ¿verdad? Me llama y me dice, es que nosotros queremos participar, pero tenemos una gran duda, ¿metemos todas las filiales? Y entonces yo le dije, a ver, padre, despacio porque precisa. Empiece por el centro parroquial y cuando ya ha desarrollado capacidades con el comité en el centro parroquial, vaya sumando filiales de a poquitos, porque si usted le entra con las 52 filiales, no lo va a lograr, así de simple, porque se multiplica la información que hay que colocar en el informe, que es el que se evalúa, ¿verdad? Pregunta doña Patricia allí, ¿verdad? En el chat. ¿Qué sucede si no hay año base y no tienen información en temas de reciclaje? Pues no se pone ninguna información, simplemente se pone no hay información disponible sobre cuando es el primer año. Ya para el segundo año, pues ya uno tiene el primer año de haber caminado, ¿verdad? Pero se pone en el informe, no hay información disponible porque probablemente muchas veces en las parroquias lo que hacemos es una campaña de recolección de residuos para reciclar, pero no llevamos ni siquiera el control de cuánto recolectamos, de a quién se lo hacemos. O se anota, como dice Johanna ahí, no se hace separación de residuos en el año de inscripción, ¿verdad? Ese es el diagnóstico inicial. Vamos a seguir avanzando en las etapas del proceso. Como les digo, hay un documento que nos guía para hacer el diagnóstico inicial. El plan de trabajo, ¿verdad? Le corresponde a cada comité local elaborar un plan de trabajo en donde debe incluir el cronograma de las actividades necesarias a realizar para cumplir con los parámetros obligatorios y los parámetros complementarios, incluyendo responsables de realizar cada actividad. Y aquí voy a recurrir a la experiencia nuestra de Joana y de este servidor en el Departamento de Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis, que ya llevamos 4 años consecutivos de participar, ¿verdad? Nosotros nos reunimos los que trabajamos allí en el departamento y nos asignamos responsabilidades en el proceso. Y ahí tenemos que andar unos detrás de otros, ¿verdad? Para ir cumpliendo con las responsabilidades, porque a veces se nos va quedando ir haciendo, ir recopilando la información. El plan de trabajo, ¿verdad? El cronograma más o menos es así, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Perdón, se abrió. Abre el micrófono. El cronograma es así, ¿verdad? Enero, febrero, marzo para la inscripción. Abril para entregar el diagnóstico inicial y el plan de trabajo. Hay una inducción que hacemos desde la categoría eclesial, el equipo técnico de la categoría hacemos una inducción en el mes de mayo. Luego tenemos un taller de intercambio de experiencias en el mes de septiembre. Y luego hacemos un taller en diciembre sobre cómo se elabora el informe final. Esos son los hitos del año en cuanto al proceso en general de la categoría. Entonces, en 2024 habrá que entregar informes al 15 de febrero, los comités que nos inscribimos en 2023. Y en los informes, ¿verdad? Yo siempre digo esto, aportar evidencia. Voy a poner un ejemplo. Había una parroquia, no de la arquidiócesis, que me tocó evaluar a mí, porque esa es una de las cosas que yo pido, que cuando hay evaluación me den los comités que no son de aquí, de la arquidiócesis, por una cuestión de ética y de objetividad mía, ¿verdad? Y entonces me dan esa parroquia y ponen en una de las actividades evangelización ecológica en torno a la figura de San Francisco de Asís, de quien, por cierto, el Papa San Juan Pablo II, un día como hoy, en 1988, lo nombró patrono de la ecología. Y entonces ponen esa actividad, el evangelización ecológica en torno a la figura de San Francisco de Asís. Ni una foto, ni un documento, ni nada de evidencia. Entonces me comunico yo con el comité, ¿verdad? Estoy evaluando con la matriz de evaluación, me comunico con el comité y les digo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Que me dicen que hicieron tal cosa, pero yo no veo que lo hicieran porque no tengo fotos ni nada. Y entonces la persona me dice, padre, se nos olvidó adjuntar las fotos. Y entonces ya me mandaron las fotos donde el padre estaba haciendo una actividad y hablando de San Francisco, hicieron un video, pero claro, como eso no se puede poner en el informe, se les olvidó enviarlo. Entonces, normalmente cuando estamos en fase de evaluación, que la hacemos del 15 de febrero a
finales de abril normalmente. Entonces, en esa fase de evaluación, si hay alguna duda en el informe, los evaluadores llamamos al comité y a la persona que coordina el comité. Me preguntan en el chat, en la página se encuentra toda esta documentación para uno fotocopiarla. Mire, mejor la descarga en digital y no gastamos papel para ser consecuentes con lo que estamos hablando. Pero sí, vamos a ver, los documentos guía para hacer cada una de las fases, ¿verdad? El diagnóstico inicial, el plan de trabajo, el informe final, están en la página web que dentro de un ratito se las compartimos a ustedes. Todos esos documentos están ahí. Como les digo, yo recomiendo que las tengamos en digital. A veces los imprimimos y los dejamos en un lado, se quedó botado en la parroquia, hay que volver a imprimir más papel en consumo y hay que registrarlo en el informe final, ¿verdad? El consumo de papel, entonces se nos complica la cosa. Y la entrega de resultados normalmente la hacemos en mayo, se comunica en mayo a los comités que han sido galardonados. ¿Hay comités que no son galardonados? Sí, hay comités que no son galardonados y hay otros que sí, ¿verdad? Y en torno a septiembre entregamos banderas en un acto público. A veces lo hacemos con otras categorías, a veces lo hacemos solo la categoría eclesial, dependiendo de agendas y sobre todo de presupuesto. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros obligatorios. Estos son los obligatorios. Agua, combustibles fósiles, energía, gestión de residuos, bien común, compras sostenibles, gestión de riesgo, evangelización ecológica. Cuando crearon una categoría, no existía este parámetro de bien común. Este parámetro es de aprobación reciente, tendrá un par de años de estar ya evaluándose y es para recuperar una idea clave del Laudato Si. Cuando veamos los detalles de cada parámetro se van a dar cuenta por qué. En agua, bueno, ¿qué se pide? Verificación de calidad del agua potable. 2 puntos. ¿Qué es eso? A ver, si en su comunidad el agua es servida por acueductos y alcantarillados emite una certificación de que el agua es potable. Usted la pide a acueductos y se la manda. Claro, manda un correo diciendo, ¿verdad? Es para participar en la categoría eclesial ecológica y entonces le mandan la certificación de la calidad del agua potable. Si es una asada, entonces la asada tiene la obligación de certificar la calidad del agua. En determinación del consumo de agua para uso humano, 3 puntos. ¿De dónde sacamos eso? Del recibo de agua que trae un histórico de 6 meses impreso. Entonces yo siempre hago esta recomendación, a ver, padre, tengo que ir guardando el recibo mes por mes. No, no, no necesariamente. Si usted tiene el recibo de julio, ahí le va a aparecer los 6 meses anteriores, de enero a junio, con un registro de eso, del consumo de esos meses en metros cúbicos. Lo que interesa es ese dato, el de los metros cúbicos, no la plata que pagaron por el agua, ¿verdad? Donde eso su padre me decía, pero tengo que poner cuánto pagamos de agua. No, 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 no es el tema de pagar, es el tema del consumo porque usted tiene que bajarlo, ¿verdad? Y con 2 recibos en el año, usted arma el año, el de junio y el de diciembre, y ya tiene el año completo. Y puede llenar los datos en la tabla del informe. ¿Qué se pide? Una reducción en el consumo de agua para uso humano mayor a un 1%. 2 puntos. Promoción, higiene, limpieza de las instalaciones, ese tipo de cosas. 2 puntos. Educación ambiental en torno al agua. 3 puntos. Y la evidencia de acciones realizadas en torno al parámetro agua. 3 puntos. Un total de 15. Viene el parámetro de combustibles fósiles. Este es un poquito más complejo, ¿verdad? A ver, inventario de flota vehicular, maquinaria y o equipos que consumen combustibles fósiles, 1 punto. A ver, vehículo de la parroquia. En muchas parroquias o en muchas iglesias cristianas no católicas, el vehículo no es, no es de la parroquia, es del párroco o del sacerdote que está a cargo, punto, o del pastor. Bueno, si no es de la parroquia, no lo pone. Pero ¿qué tal que la parroquia tenga máquinas podadoras de césped, de combustible? Entonces sí hay que ponerlo ahí, ¿verdad? Hay que hacer un inventario de la flotilla.
tenemos tal, 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 tal. Determinación del consumo por tipo de combustible fósil y unidad o equipo asociado. Es decir, si ponemos el carro en la parroquia y ese carro consume gasolina, entonces hay que hacer una tablita donde dice, vehículo marca tal, año tal, placa tal, consume tantos litros en el año de gasolina. La podadora no va a consumir lo mismo que el vehículo, ¿verdad? Consume menos, pero bueno, hay que colocarlo ahí. Y si hay otras maquinarias que utilizan combustible fósil, pues colocarlas en ese inventario y hacer esa determinación del consumo. ¿Cómo se hace? Bueno, en las facturas de combustible. Entonces, Padre, ahí estoy listo. Sí, adelante. buenas noches. Consulta. ¿Esta tabla debería o es recomendable que se haga de forma mensual o solo un monto total? A ver, para control mensual, pero para el informe es total. Bien. No se presenta mes por mes, se presenta anual. ¿Cuántos litros de combustible al año consumió el vehículo tal? Y les digo lo del vehículo porque muchas veces el vehículo no es parroquial, es del párroco. Entonces eso será una decisión del comité en el que está el párroco si quieren colocar en la flotilla vehicular y en la flotilla de maquinaria el vehículo que es de él. Me permiten, o Eso sea, depende cada mes, o sea, si hay una tablita que uno lleva el registro, entonces mucho de lo que decir. Y si no tienen vehículo parroquial, pues se me cortó un poquito. Vamos a ver. sí que se lleva una tabla en la que se va anotando mes a mes el consumo de los litros, ¿verdad? Del diferentes tipos de combustible, o sea, se separan la información, digamos, si es diésel, un carro y otro es de gasolina regular, entonces ahí se registran y se lleva mes a mes y se pone el total y lo que se compara es el total de un año contra otro. Se lleva el registro. Ajá, Sí, igual se para el compara el agua. total de un año contra otro. Ujú. Ujú. Perdón, Igual con el agua, y si no llevan, digamos, en el tema del combustible, si en el diagnóstico inicial no se cuenta con eso. viene la segunda parte de este parámetro, porque Ok, sí. si no hay flotilla, hay otras acciones que realizar, ¿verdad? Sí, pero no digo que no haya, estoy pensando en que sí no hay flotilla, pero hay maquinaria. Por ejemplo, las cortadoras de zacate, que exista una máquina para electricidad a gasolina, que exista una bomba de agua que funcione con gasolina, pero nunca llevaron ese registro, Claro, En el raramente lo diagnóstico total. inicial se anota eso, que no hay registro realizado. porque no se podría hacer parámetro, no podrías compararlo. No, pero No, sí registra lo que hace en este año y entonces usted demuestra que en la parte del diagnóstico inicial no se llevaba ese tipo de control y que ahora con implementar el programa de bandera azul, la parroquia empieza a llevar ese tipo de control. Entonces, Ujú. para el informe del año, entonces ahí sí ya registran el consumo del año en el que están participando. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Obviamente que al final me imagino, pues uno lleva todo ese registro, como dice el padre, con comprobación, para cuando uno da el dato al final, pues estén las facturas y todos esos documentos que comprueban el antes y el después, me imagino. Correcto, no tienen que juntar la copia de las facturas, pero sí tener el registro en alguna parte en caso de que eh, le pidan la información, entonces puedan sacar los registros que ustedes llevan. Sí, es como decir, llevar como un expediente, ¿verdad? Y un registro de todo lo que se hace Así. en todo el sentido, me imagino, para luego al final, pues si hay que comprobar que sí se hizo el trabajo, que Ujú. hayan pruebas físicas. Así es. que haya evidencia de que se hizo el trabajo. Eso es muy importante en cada parámetro. Voy a seguir avanzando, ¿verdad? Los puntajes están allí. Cuando se reduce el combustible mayor a 1%, se dan 3 puntos. En educación ambiental son todas las actividades que se puedan realizar en torno a educar a la población del centro religioso en el desincentivar el consumo de combustibles fósiles, energías limpias, este tipo de cosas. La implementación de métodos de reducción, por ejemplo, carpooling,
que es uno que usamos nosotros en pastoral social. El otro que usamos nosotros en pastoral social es definir rutas cuando tenemos que ir a entregar materiales de alguna actividad diocesana. Definimos rutas, definimos horarios, nos planteamos cómo economizar mayor cantidad de combustible, ¿verdad? Y cuando no hay flotilla, bueno, cuando no hay flotilla, se pueden hacer estas actividades de primer orden orientadas al desarrollo de conocimientos en el tema de la reducción en el consumo de combustibles fósiles. De segundo orden, actividades a la toma de conciencia con relación en la reducción del consumo. Y de tercer orden, actividades orientadas a la ejecución de acciones de reducción en el consumo de combustibles fósiles mayor al 1% a través de los fieles y concurrentes. Que me acuerde, ¿verdad?, de algunas parroquias que han hecho estas actividades porque no tienen flotilla de equipos o de carros con combustibles fósiles, parroquias que se organizaron para tener un transporte colectivo, un bus, para ir a una actividad parroquial en la que antes iban todos en su carro personal, ¿verdad? Y entonces organizaron el servicio de buses desde la parroquia y aportaron las fotos. Parroquias que se organizaron para movilizarse a actividades parroquiales compartiendo carros y no llevando el montón de carros, ¿verdad? Y otras actividades que se puedan generar. Y pasamos al parámetro de energía eléctrica, que es muy similar al del agua. Se determina el consumo de electricidad en el año. Se verifica si hay reducción del consumo de un 1% en el año. 4 puntos. Las actividades de educación ambiental en torno a la energía eléctrica y las acciones realizadas, 2 puntos, vale 10. Gestión de residuos. Ok, gestión de residuos sólidos. Demostrar la reducción del uso del papel en más de un 25% con respecto al diagnóstico inicial o mantener el porcentaje de reducción en caso de que sea imposible reducir más con relación al año anterior, 2 puntos. Nosotros somos un caso de eso en la pastoral social, ¿verdad? Después de estar consumiendo 11, 15 resmas anuales, nosotros llevamos 2 años de consumir 3 resmas anuales de papel. Ya no podemos hacer más, ¿verdad? Ya, yo le decía al equipo técnico cuando me dijeron, bueno, padre, ¿por qué no intenta bajar más esas 3 resmas? Le digo, porque siempre hay que imprimir algo, siempre hay que presentar algo en documentos impresos, siempre hay que tener algunas hojas de papel para ciertos trabajos que hacemos, entonces ya no podemos más, pero estamos haciendo el esfuerzo de mantenernos ahí sin incrementar el consumo de papel. La medición y comparación de la generación de residuos sólidos en valorizables y no valorizables, esto supone la separación de residuos, ¿verdad? Normalmente ahí en esa medición y comparación se pedía que se pesaran, pero la mayoría de las organizaciones eclesiales no tienen la romana para pesar los residuos de un tipo y de otro, entonces damos la licencia desde el equipo técnico de que nos cuenten las bolsas de residuos valorizables y no valorizables y nos digan qué tamaño de bolsa es, ¿verdad? Para hacer un estimado de la cantidad, porque las parroquias no tienen una romana. Que haya una reducción de los residuos valorizables y no valorizables en más de un 1% con respecto al diagnóstico inicial o al año base, 2 puntos. El manejo adecuado de las aguas residuales, 2 puntos. La educación ambiental y utilizar las estrategias de las RS, 3 puntos cada uno. Ese es el parámetro de gestión de residuos. Aquí hay que hacer un trabajo fuerte educándonos para la separación de los residuos, ¿verdad? Y conectándose con los gobiernos locales, ¿verdad? Porque a veces no tenemos muy claro ahí si hay algún programa del gobierno local o no. Entonces, a veces hay que ir a preguntar y si lo tienen, pues cómo nos unimos para potenciarlo, ¿verdad? El proceso del gobierno local. O a veces, ¿verdad? Hay parroquias que se animan a educar a su población y establecen un programa de promoción humana con los beneficiarios de la pastoral social y les encargan la gestión de los residuos sólidos a esas personas y pues en algunas ha funcionado la estrategia, ¿verdad? Sigo con el siguiente parámetro. Bien común, ese parámetro es relativamente nuevo. Nace de la convicción de que el Papa no separa el Laudato Si la crisis ambiental de la crisis de los más pobres o de la crisis social, que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres van juntos y hay que estar atentos para escucharlos, y sobre todo que la Santa Sede formuló los objetivos Laudato Si y nosotros no teníamos, antes de que se creara este parámetro, un parámetro que reflejara el objetivo Laudato Si de escuchar el clamor de los pobres.
Entonces, creamos este parámetro que, como les digo, tiene 2 años de evaluarse. Tiene que ver con la atención solidaria a grupos vulnerables como comunidades indígenas, niños en riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad, defensa de la vida, personas en calle, la ayuda social que se le da a las familias en vulnerabilidad social y en pobreza, la promoción de valores como justicia, caridad, verdad y libertad, que son los 4 valores de la doctrina social de la Iglesia, que la parroquia haga actividades en torno a eso, y la educación socioambiental relacionada con talleres de sensibilización, formaciones, capacitaciones sobre el compromiso social de los creyentes, la dimensión social de la evangelización, formaciones bíblicas desde allí, la parábola del buen samaritano, por ejemplo, el bien común, la solidaridad, la dignidad de la persona, y los puntajes son esos: 5 para la atención solidaria, 2,5 para la promoción de valores, 2,5 para la educación socioambiental, un total de 10 puntos en el parámetro de bien común. Compras sostenibles. Primero, su parámetro: realizar un programa de compras sostenibles que permita a la parroquia, iglesia, culto, templo u otro un consumo ambiental y socialmente responsable. 4 puntos. El inventario, que es el uso de productos más amigables con el ambiente, de mayor biodegradación y que estén identificados en sus etiquetas. 3 puntos. Y la sustitución de productos. Y yo logro demostrar, ¿verdad?, que en la parroquia estaban usando este detergente en polvo, qué sé yo, para la limpieza de sanitarios del salón parroquial, y que lo cambiamos por este otro producto. No voy a decir la marca porque no me están pagando, ¿verdad? Pero hay algunas marcas comerciales que hacen acuerdos con las parroquias para que sea menos caro el producto y hacerles un precio más favorable. Entonces, logro demostrar que quitamos el detergente en polvo y cambiamos por este otro que es más amigable con el ambiente, porque la etiqueta trae estos componentes químicos, ta, ta, ta. Entonces, le tomamos foto a los recipientes del cambio de productos y a las etiquetas y las adjuntamos en el programa. Con el manual de compras sostenibles ha costado un poquito, ¿verdad?, que en las parroquias lo vayamos desarrollando. El equipo técnico tiene uno elaborado que se les puede compartir para que lo vean y lo usen, ¿verdad? Pero es una de las cosas que más nos ha costado en la vida eclesial, tener ese manual de compras sostenibles. Porque, como ustedes saben mejor que yo, las compras en las parroquias, ¿quién las hace? A veces el Consejo de Asuntos Económicos y a veces el banco. Entonces, ha costado un poquito. No digo más de productos, doña Guadalupe, porque no me están pagando, ¿verdad? No patrocinan este espacio, pero bueno, hay empresas que los ofrecen y que se pueden poner en contacto. Gestión de riesgos. Realizar un plan de gestión de riesgos. Tener un plan de acción a partir del plan de gestión de riesgos. Ejecutar y evaluar el plan de gestión de riesgos. A ver, este es un parámetro que a veces en las parroquias los sacerdotes, sobre todo, brincan, porque ¿cómo se les ocurre pedir eso? Bueno, vamos a hacer el plan de gestión de riesgos. Es de la instalación que usted inscriba. Si inscribió el templo parroquial, es el templo parroquial. Si inscribió templo parroquial y casa cural, es templo parroquial y casa cural. Voy a ser muy honesto, ¿verdad? Hoy por hoy la normativa del país pide para los permisos de funcionamiento que se tramitan ante el Ministerio de Salud que tengamos un plan de gestión de riesgos. Entonces, si lo elaboramos y la parroquia todavía tiene el permiso vigente, ya lo tenemos listo para cuando nos lo pidan como un requisito para el permiso de funcionamiento, que es una cosa que hoy por hoy están pidiendo. Ha costado porque los padres dicen, ¿cómo piden eso si nadie lo exige? Bueno, vaya al Ministerio de Salud y diga que viene a renovar el permiso de funcionamiento del templo parroquial. Voy a inventar, ¿verdad? De donde vivo yo, de San Antonio de Escazú. ¡Pum! Piden plan de gestión de riesgos, que estén marcados los puntos de encuentro, que estén marcadas las salidas de emergencia, que hayan rutas de evacuación, que se ejecute el plan, que lo evaluemos, que lo mejoremos. Todo eso pide el Ministerio de Salud. Entonces yo creo que no es difícil de cumplir, ¿verdad? Aunque a veces hay resistencia en torno a eso. Y el parámetro que es para mí el más pesado en puntaje, pero también el más pesado en esfuerzo, porque supone que difundamos la encíclica Laudato Si, la encíclica Laudate Deum, el magisterio social de la Iglesia en temas ecológicos, como ya les dije al inicio, ¿verdad? No es que empezó con Francisco,
en el común de la gente de iglesias está la idea de que el primero que empezó a hablar de temas ambientales fue el Papa Francisco. No, no es cierto eso. Entonces hay mucho material para poder hacer estudios bíblicos relacionados con el tema del ambiente, campañas de limpieza en las zonas aledañas al templo, iglesia, culto u otro, campañas o actividades de reforestación en la comunidad en la cual se encuentra ubicado el templo, iglesia, culto u otro, participación de la organización en redes comunitarias de protección a la creación. Ahorita explico ese, vale 5 puntos. Predicar temas específicos de ambiente en las efemérides como el Día del Agua, el Día del Árbol, el Día del Ambiente, entre tantas otras. Por ejemplo, el mes de junio está cargadísimo de efemérides ambientales, entonces se tiene que aprovechar ese mes para que por lo menos en alguna actividad parroquial se toque el tema, ¿verdad? Y usted tome fotos y demuestre que hizo eso. Y el de participación de organización en redes comunitarias obedece a una forma de trabajar en la iglesia los temas ecológicos, que es la constitución de redes territoriales, y particularmente en América Latina en eso estamos un poquito más encaminados que otras regiones del planeta. La idea es que podamos involucrarnos con otras organizaciones comunitarias, los Boy Scouts, algún comité o alguna asociación de corte ecológico, de cuidado del ambiente, y que podamos trabajar juntos. La espiritualidad cristiana no es una espiritualidad de seres aislados, es una convicción de la antropología cristiana que el ser humano es un ser relacional, ¿verdad? Y por ahí entonces empezamos el trabajo de redes comunitarias. Este es el parámetro de evangelización ecológica. Y allí cerramos los parámetros obligatorios y vienen los complementarios. Los parámetros complementarios, a ver, el comité que logre una nota entre 90 y 100 obtiene una estrella blanca. ¿Cuál es la nota mínima para aprobar el galardón? Sin estrellas y sin nada, 90. Si usted no obtuvo 90, le invitamos a seguir participando el año entrante y a mejorar, pero el mínimo es 90. Entre 90 y 100, una estrella blanca. Que obtenga 100 y adicionalmente se promuevan estilos de vida saludables y sostenibles como actividad física, la construcción de huertos, compostaje, etcétera, 2 estrellas blancas. Que tenga lo anterior, estilos de vida saludables, y además haga gestión para promover el programa Bandera Azul Ecológica en sus sedes o filiales. En caso de no tener, puede incorporar a otra iglesia u organización eclesial, es decir, invitar a otros a participar en el programa, 3 estrellas. Cuenta con la anterior, ¿verdad? La invitación a todas las anteriores y los estilos de vida, pero además promueve y realiza actividades para enfrentar el cambio climático basados en la cultura del consumismo, campañas al no desperdicio de comida, promover el consumo local, realizar ferias de trueque de artículos, apoyar a la pequeña empresa de la comunidad con ferias de emprendedurismo, campañas de recolección de residuos de manejo especial, etcétera, 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 4 estrellas. Y la 5ª estrella cuenta con todo lo anterior y gana la bandera de categoría de eventos especiales en algún evento que cuente con el apoyo del centro religioso, 5 estrellas. Evento especial, por ejemplo, fiesta patronal, entonces inscriben la fiesta patronal en la categoría eventos especiales. Y si obtienen esa bandera y tienen todo lo demás de lo anterior, tienen 5 estrellas blancas. Voy a decirles una cosa que está en proceso de revisión, por ejemplo, esto de las 5 estrellas, cómo obtener las 5 estrellas completitas. Estamos revisando en el equipo técnico porque vemos que cuesta mucho participar en eventos especiales. Entonces, estamos tratando de revisar y de reacomodar la distribución de estrellas para que las comunidades puedan obtenerlas. Sigo con los complementarios, ¿verdad? Estrella verde, hogares sostenibles. Si logramos que gente de la parroquia, de la iglesia, del culto, puedan participar en la categoría hogares sostenibles, nos ganamos la estrella verde. Doña Patricia pregunta, ¿y cuáles son los parámetros de la categoría de eventos especiales? Son muy similares a los que vimos, solo que hay algún cambio, ¿verdad? Es una categoría aparte. Hay otro manual de procedimientos para esa categoría y por eso estábamos pensando reformularnos eso. Estrella plateada, si participamos con el programa Ecolones o Ecoins, que se llamaba así antes, ahora se llama Ecolones. Justo en la reunión de la semana pasada aprobamos un nuevo reglamento para los ecolones. Entonces, estrella plateada. Estrella anaranjada. Si realizamos acciones en conjunto con la categoría bienestar animal.
estrella anaranjada. Y estrella morada si participamos en campañas de rescate de alimentos. Pregunta Manuel, ¿qué son los ecolones? Los ecolones es un programa que existe, Manuel, donde usted entrega residuos valorizables y le dan ecolones, que los puede canjear por productos más amigables con el ambiente en ciertos comercios. Entonces, antes se llamaba ecoins, ¿verdad? Como las monedas en inglés, pero ahora se llama ecolones. Entonces, ese programa existe, está auspiciado por el programa Bandera Azul en su generalidad y pues si se motiva a la gente a participar en ecolones, entonces pueden obtener la estrella plateada. Y las campañas de rescate de alimentos, a ver, cada una de las estrellas tiene, como dice ahí Joana, un documento guía de cómo obtenerla, ¿verdad? Se pueden descargar de la página. Las campañas de rescate de alimentos tienen que ver con evitar el desperdicio de alimentos, con evitar que se boten alimentos, por ejemplo, alimentos que están prontos a vencerse, entonces que se puedan rescatar y utilizar en alguna actividad parroquial o en alguna cosa, o donarlos a alguna organización no gubernamental o de bien social de las que tiene la iglesia. Ese tipo de cosas son campañas de rescate de alimentos. Vamos a ver qué me queda por ahí. Nada más. Por hoy voy a quitarle la pantalla compartida y volvemos a nosotros. Bueno, un recorrido ultra rápido sobre la categoría. Es como para que nos demos cuenta por dónde andamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué requiere de trabajo nuestro, ¿verdad? Pregunta doña Guadalupe, yo trabajo en la UTN y ahí también participan en Bandera Azul. Sí. ¿Qué pasa si uno participa en hogares sostenibles? ¿Puede participar para ambas instituciones? Sí. Si su hogar ya está participando en hogares sostenibles, lo que hay que hacer es acreditar en ambas categorías, la que participa la UTN y la Eclesial Ecológica, que ustedes están participando en esa. ¿Y cómo se acredita? Bueno, poniendo fotos, ¿verdad? De que en la casa separamos residuos, de que en la casa tenemos tal cosa, tenemos tal otra. Bueno, yo insisto mucho en la evidencia. Joana nos acaba de compartir allí en el chat de esta reunión el enlace a la página web de el programa Bandera Azul para que lo tengamos por ahí, ¿verdad? Corte, copie y pegue en algún documento para que no se le pierda, porque a veces uno lo sabe inmediatamente y después reinicia el computador y se cerraron las pestañas del navegador y se le perdió el enlace y ya no sabe dónde encontrarlo, eso a todos nos pasa. Y ahí veo que está Marcela. Hola Marcela, entonces le vamos a enviar el enlace a Marcela y ella tal vez se los pueda compartir a los demás. Sí, claro, con gusto. Mándeme el enlace. Listo, ¿alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Dígame, Patricia. Si se inscribe solo la parroquia, ¿cuánta es la población meta? ¿Verdad? ¿Cómo defino yo cuánto es la población meta de esa parroquia? Con los datos que tenga la iglesia de los feligreses que van, o tiene que ver con la ubicación geográfica. ¿Cómo se define? A ver, normalmente cuando se pone la población meta, se pone la población que asiste a las actividades en la parroquia, un estimado. Normalmente, ¿verdad? Según las estadísticas de credo religioso en este país, alrededor del 52% de las personas que vivimos aquí nos decimos católicos, entonces se hace un cálculo ahí con el dato del distrito o del territorio donde está, o a veces los párrocos le dicen, no, mira aquí lo que participan son unas 400 personas, bueno, ponga esa población meta. ¿Y cómo se documenta o cómo se evidencia esa población o Cuando simplemente haya, se da por sentado?
No, cuando hay actividades masivas de la parroquia, se documenta con fotos de ese tipo de actividades. Muy bien, muchas gracias. También, Y pues, si si usted una tiene algo, filial, pues sí, si entonces, digamos la parroquia en sí, la del centro, no participa, pero hay una filial de esa parroquia que desea participar, también. Se inscribe la filial como tal. ok. Siempre y cuando, ¿verdad? El sacerdote esté de acuerdo, así es, ¿verdad? Siempre y cuando el sacerdote esté de acuerdo, porque acuérdense que el sacerdote es el administrador de la parroquia y hay recursos económicos que tienen que venir de la parroquia o de la filial para algunas actividades, ¿verdad? Desde cambio de bombillos por bombillos LED hasta comprar bolsas para los residuos que sean biodegradables, todo eso sale de los recursos de cada comunidad, ¿verdad? Entonces, a veces pasa, ¿verdad? Que pues el párroco no quiere que participe el centro parroquial, pero hay una filial, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo claro de eso, ¿verdad? La filial de Quebrada Ganado en Garavito, de Punta Arenas, participa, pero no participa la parroquia, porque el párroco no quiere que participe la parroquia, que es la parroquia de Jacó, como centro parroquial. Entonces les dio permiso de participar como filial. Ahí están pulseando, la verdad. Este año no participaron, 2022, ya se inscribieron para 2023 y eso es un detalle que yo quiero insistir, la inscripción es año con año. Entonces hay que estar pendientes de los plazos de inscripción. Y si fuera, por ejemplo, digamos que definitivamente en la parroquia, ninguna filial ni nadie, y uno quisiera como iniciar a fomentar, dar talleres y llevar la idea a diferentes instituciones, se puede. Sí, de hecho nosotros en Arquidiócesis tenemos una propuesta que es coadyuvante a Bandera Azul, que se llama Comunidades Laudato Si, y justo la ideamos porque ya ustedes vieron, ¿verdad? El proceso es año con año, hay que inscribirse entre enero y marzo, pero ¿qué pasa si en la parroquia de repente el interés apareció después de Semana Santa, es decir, después de abril? Y padre, ya nos dejó el tren de este año y ¿qué hacemos este año? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, nosotros, ¿verdad? El equipo de trabajo de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, que somos Johanna, Rafa, que hoy no está porque tiene mañana un foro sobre política partidaria en un cantón de la diócesis y está implicado en eso y anda en una mesa de diálogo que hoy inauguraban una iluminación de una cancha de fútbol. Entonces, Rafa Villalobos, Johanna, que está por allí con el nombre de Pastoral Social Arquidiocesana, y este servidor, creamos esa iniciativa de Comunidad Laudato Si para incentivar que la gente se motive a trabajar y se prepare para Bandera Azul. Porque a veces ¿Y pasa eso eso, cómo ¿verdad? sería? Nosotros le podemos facilitar una guía que tenemos hecha que se llama Guía de Comunidad de Laudato Si. Ah, perfecto. Eso sí me interesa montones. Sí. Sí, de hecho, este espacio nació porque tuvimos primero una pequeña reunión para comentarles de las comunidades Laudato Si y también les Un comentamos espacio. Bandera Azul y entonces ahora querían la información de Bandera Azul. Ya les voy a compartir en mi chat el enlace para que puedan tener nuestra información de la iniciativa de comunidad Laudato Si como tal. Y en la misma van a encontrar la información. Lo voy a proyectar en la pantalla. Permítanme un momentico. Así lo tienen que estar viendo. Entonces, nosotros, bueno, habíamos creado primero un reto ambiental. Todo ha sido un proceso de acercamiento de las comunidades parroquiales a ir viviendo la ecología integral y también poder integrarse como una comunidad parroquial para realizar diferentes acciones que constituyen un proceso. Entonces, es cambiar la idea de hacer acciones aisladas por el ambiente, sino que se inicien procesos para que entonces haya una continuidad. Y este año pues le hemos incorporado en consonancia con la campaña Juntos de Cáritas Internacionales, crear comunidades de cuidado. Entonces, eh, esto, pues, la idea es que sea más duradero, ¿verdad? Entonces, es ese trabajo conjunto en una comunidad parroquial. Aquí viene la información sobre los pasos.
que también se registran para que nosotros tengamos información. Aquí está el enlace, el video donde nosotros explicamos sobre la iniciativa. Entonces, sabemos que algunos que están aquí comentados no estuvieron presentes en la reunión que tuvimos con otras personas del movimiento Laudato Si. Entonces, bien pueden accesar este enlace, ¿verdad? Que tienen la explicación sobre la iniciativa y nosotros también les podemos apoyar, ¿verdad? Cualquier consulta que ustedes tengan y también entonces después les pasamos el enlace para la guía. Si ustedes se inscriben, entonces les compartimos la guía para que tengan el paso a paso y entonces así les podemos acompañar. Ah, perfecto, sí, es que bueno, realmente yo soy animadora en Laudato Si también, para la gloria de Dios, y he tenido esa inquietud. Y con el padre en algún momento pues se hablaba de lo de la bandera azul. Entonces, lamentablemente, tanto como pastoral social y como animadores de Laudato Si, sí nos hemos encontrado con, bueno, yo le comentaba al padre la vez pasada, esa pared, como dicen, que hay sacerdotes que no les gusta, digamos, como complicarse, digo yo, a la hora de meterse en estos enredos y que bueno, la verdad es que ni siquiera tal vez no nos dan el chance de dar ese paso. Entonces, como animadora, me nació esa inquietud también de que se podrían hacer las comunidades si, digamos, el párroco pues no esté interesado, de hecho, a participar en eso, ni en pastoral social, ni en esto de bandera azul, pero una forma de colaborar como animadora con respecto a la casa común, ¿verdad? Que nos pide el Papa. Sí, y si Dios quiere, doña Elena, el año entrante, si estoy vivo, ¿verdad? Si el Señor no dispone otra cosa, estaré en la diócesis de Tilarán compartiéndoles una charla similar a esta a los agentes laicos de pastoral sobre el programa para motivarlos a involucrarse. Y Excelente, pues excelente. no lo pudimos hacer este año porque la agenda de actividades en la diócesis de Tilarán estaba más llena que la mía, entonces no pudimos hacerlo este año. Pero bueno, por ahí está el compromiso con don Francisco, que es el director diocesano, y con doña Yolanda, que es quien anima directamente la dimensión de ecología integral en la diócesis, de que yo me comprometo a ir a la diócesis de Tilarán a un espacio formativo, por supuesto mucho más amplio que este ratito que llevamos acá, porque uno sabe que la virtualidad ayuda, pero también la virtualidad cansa. Una consulta. Y a nivel de catequesis, ¿se puede hacer algo? A nivel de catequesis se puede hacer mucho. Sí, De porque hecho, es bueno porque a nivel de catequesis ahí en primer nivel está el alabado. Y yo creo que en no, casi parte, no se utiliza. Yo creo que hay que incentivarlo, esa parte. sí, parte de los procesos que tenemos pendientes nosotros, por lo menos con el Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis, es encontrar la forma de conectar no solo materiales, sino procesos que se hacen con los niños de catequesis a este tipo de iniciativas, porque a veces quedan muy aisladas, ¿verdad? Es parte de esa conversión eclesial que necesitamos que los obispos de América Latina en Aparecida ya señalaban desde el 2007 y que el Papa le ha dado más auge en Evangelii Gaudium, pues es parte de ese trabajar juntos, caminar juntos, pensar juntos, sentir juntos, vivir como iglesia juntos, que tenemos muchas tareas pendientes que realizar. Pero ahí estamos tratando de impulsar alguna cosita, ¿verdad? Los instrumentos que tiene catequesis se pueden aprovechar también con Que, los chicos. que como idea, voy a poner, tal vez, pues se lo pongo aquí sobre la mesa. Se puede hacer, digamos, en algunas parroquias, como y coger primero San Pedro, después nos vamos para Guadalupe para ver y vamos empezándolo a trabajar de esa manera, que es el plan que ustedes tienen, para no Sí, hacerlo claro. todas en conjunto, para que no sea todo una ensalada. Y así vemos, No, hey, mira, San Pedro ya está funcionando bien, vámonos para Guadalupe. Y así, sí, por piquerías, digo yo. y en parte, pues habrá que trabajar con las y los catequistas, ¿verdad? Que en las formaciones con ellos. Yo voy a ser muy honesto porque para el año 24 el director de catequesis me pidió un espacio formativo sobre ecología integral y sobre bandera azul para las y los catequistas en las formaciones mensuales. Ujú. Entonces
ahí se abrió una puerta, por lo menos, don Manuel. Yo creo que era necesario que eso se abriera. Muchas gracias y de verdad que avíseme cuando ya vaya a hacer eso, porque yo soy catequista y yo creo que hay que incentivar esa parte. Sí, sí, sí. No me han dicho la fecha, pero sé que es el año entrante que me toca un sábado de 8 y los catequistas de la diócesis. Sí, sí, no importa, ahí me avisa y estaré presente, ¿verdad? Me gustaría. Gracias, Manuel. Sí, ustedes como pueden ver, bueno, uno de los parámetros de Bandera Azul es la evangelización ecológica, ¿no? Entonces ahí va esa parte de poder involucrarse o sea, generar procesos que involucren a la parte de catequesis y bueno, también lo que es las comunidades Laudato Si, nosotros lo tenemos por acá, permítanme y ya les comparto porque nosotros lo enlazamos con los objetivos Laudato Si. Entonces tenemos la parte de educación ecológica, ¿verdad? Como el objetivo 5, y también está la parte de espiritualidad ecológica. Entonces son abrir esos espacios en las parroquias para poder ir enseñándole a la gente. O sea, la educación ecológica es más aparte lo que conocemos de educación ambiental, ¿verdad? Entonces también eso se puede trabajar con los niños, que es lo más común, ¿verdad? Que se empieza, pero también necesitamos educar a los adultos, porque los chicos aprenden, pero también necesitamos que sus papás y más familiares también reciban ese tipo de educación para que entonces no sea que nada más el niño diga, papá, no tire la colilla de cigarros, sino que, o sea, porque sí, se lo enseñaron en la escuela o se lo enseñaron en catequesis, pero también el adulto tiene que saber que no debería hacer eso, ¿verdad? Entonces, que haya esa consecuencia en la parte de educación y llevarlo a la vida. Y entonces también está la parte de espiritualidad ecológica, entonces es esa formación que haya en esa parte de todas las personas que están en la comunidad parroquial y también abrir espacios, ¿verdad? De conexión, por ejemplo, que es de oración con la creación y demás. Entonces, en ambas, digamos, en la iniciativa tanto de la pastoral social, ¿verdad? Que tenemos con la comunidad Laudato Si, como en Bandera Azul, se promueve ese trabajo de educación a las personas, entonces, que involucra pues todos los grupos parroquiales. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más en que les podamos ayudar? Bueno, parece que no, así que a todos les agradecemos pues este espacio que han compartido con nosotros, ¿verdad? Gracias por conectarse y estamos en contacto, bueno, ya tienen, ¿verdad? La información de la página del programa Bandera Azul en la categoría, perdón, la Bandera Azul Ecológica en la categoría eclesial, también tienen entonces la información de las comunidades Laudato Si y pues nuestro número de teléfono, el del WhatsApp, es el 8423-0891. 8423-0891 en caso que tengan alguna consulta adicional en que les podamos apoyar. Y gracias a todos, que pasen una buena noche, que estén muy bien.